hablar sobre los huesos de la extremidad superior. Consta de los siguientes huesos: la escápula, la clavícula, el húmero, el cúbito, el radio y los huesos del carpo. ¡Empezamos! Yo les voy a hablar sobre los huesos de la mano. Los huesos de la mano están constituidos de alrededor de 27 huesos. En esto están divididos como son los grupos de los carpos, de los metacarpos y de las falanges. Tenemos huesos cortos y huesos largos. Los huesos cortos son como los huesos de los carpos y los huesos largos son como los huesos de los metacarpos. Empecemos. Los grupos de los carpos son huesos cortos que está constituido por 8 huesos en una fila superior y una fila inferior. Vamos a nombrando de lateral a medial. Tenemos el primer hueso de la fila superior, que es el hueso escafoides. El hueso escafoides para su estudio va a presentar 6 caras. Una cara anterior que es rugosa, donde se va a insertarse el ligamento colateral radial del carpo. En la cara posterior, que es totalmente rugosa, no presenta ninguna inserción. Y en su cara superior, esto se articula con el extremo inferior del radio. En su cara inferior, eso se está articulando con el hueso trapecio y trapezoide. Y en su cara lateral, que es totalmente libre, pero tiene una forma de excavada. Y en su cara medial, esto se está articulando con el hueso semilunar y el hueso grande. Esto es en cuanto al hueso escafoides. Ahora vamos con el segundo hueso, que es el hueso semilunar. El hueso semilunar para su estudio va a presentar 6 caras. Una cara anterior que es convexa y no presenta ninguna inserción. En la cara posterior, que es casi plana, de igual forma no presenta ninguna inserción. Y en su cara superior, que presenta la articulación con el radio extremo inferior. En su cara inferior se está articulando con el hueso grande y el hueso ganchoso. Ya, y ahora tenemos en la cara lateral. En la cara lateral se está articulando con el hueso escafoides, como lo pueden ver. Y en su cara medial se está articulando con el hueso piramidal, de esta forma. Ya, eso es en cuanto al hueso semilunar. Ahora vamos con el tercer hueso, que es el hueso piramidal. El hueso piramidal para su estudio va a presentar 5 caras y un vértice. En su cara superior se está articulando con el disco articular, que mediante este disco articular se va a articular con el hueso del cúbito extremo inferior. Y ahora en su cara inferior se está articulando con el hueso ganchoso. Una cara anterior, que es donde se articula con el hueso pisiforme. Ahora tenemos una cara posterior. En la cara posterior es de donde se va a insertar el fascículo colateral cubital del carpo. Y también presenta una cara lateral, de donde se va a insertar, se va a articular con el hueso semilunar. Y en su vértice, que solamente presenta una rugosidad. Esto es en cuanto al hueso piramidal. Ahora vamos al cuarto hueso, que es el hueso pisiforme. El hueso pisiforme para su estudio va a presentar este hueso una cara posterior que está articulándose con el hueso piramidal, una cara lateral que presenta solamente un surco, una cara anteriormente, es donde se va a insertarse el músculo flexor cubital del carpo. Eso es en cuanto al hueso pisiforme. Se podría decir también que este hueso pisiforme es el que más se fractura entre todos los huesos de los carpos, debido a que este hueso está sobre encima del otro hueso, y al momento de una caída de una persona, ya sea de espalda o de frente, es el que va a soportar todo el peso del cuerpo y es el que se va a fracturar en la mayor parte de los casos. Ya, ahora vamos con la fila inferior de los huesos de los carpos. En la fila inferior tenemos alrededor de 4 huesos. De igual forma, vamos a nombrar de lateral a medial. Tenemos al primer hueso, que es el hueso trapecio. El hueso trapecio para su estudio va a presentar 6 caras. Una cara anterior que presenta un surco, donde se va a insertarse el músculo flexor corto del pulgar, el músculo oponente del pulgar, y también un ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. Ahora en su cara posterior,
que es rugoso, es en donde se va a insertar el músculo extensor corto del pulgar. Y tiene también una cara superior. En su cara superior se está articulando con el hueso escafoides. Y en su cara inferior se está articulando, aquí como lo pueden ver, con el primer metacarpiano. Ya, ahora en su cara lateral solamente es rugosa. Y también presenta una cara medial. En su cara medial, esto se está articulando con el hueso trapezoide y el segundo metacarpiano. Ahora vamos con el siguiente hueso, que es el hueso trapezoide. El hueso trapezoide para su estudio va a presentar 6 caras. Una cara anterior, que es totalmente rugosa, no se va a presentar ninguna inserción en este hueso. Una cara posterior, que es también rugosa, de igual forma no presenta ninguna inserción. Y en su cara superior está prestando inserción con el hueso escafoide. Una cara inferior que está articulándose con el segundo metacarpiano. Y una cara lateral que está articulándose con el hueso trapecio. Y en su cara medial se está articulando con el hueso grande. Eso podríamos decir en cuanto al hueso trapezoide. Ahora vamos con el hueso grande. Como su nombre mismo lo dice, el hueso grande es el hueso que se encuentra en medio de todos los huesos de los carpos. Es el hueso más grande entre los carpos. Para su estudio, este hueso va a presentar de igual forma 6 caras. Una cara anterior, que es totalmente rugosa, donde se va a insertarse el músculo flexor radial del carpo. Ya. Y ahora en su cara posterior, que esto en su cara posterior tiene una apófisis, que es como una saliente en el hueso grande. Y es donde se va a insertarse el músculo aductor del pulgar. Ya, ahora en su